religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. All do what we can. A lo largo de mi vida, como es normal en cualquiera, he pasado por muchos cambios en mi forma de pensar y en aquello en lo que creo. De niño crecí bajo la idea de un Dios cristiano y con la creencia de que debía ser una buena persona para no ir al infierno. Un pensamiento muy común en mi entorno, donde el cristianismo y el catolicismo han sido siempre las religiones más presentes. Pero en mi adolescencia algo cambió. Dejé de creer en ese tipo de cosas. Sentía que no tenían sentido. Porque si cada persona interpretaba la religión de manera diferente, ¿cómo podía ser una verdad absoluta? Porque si alguien dice amar a Dios y ser su discípulo, muchas veces puede ser tan cruel con los demás. Esas y muchas otras dudas me llevaron a pensar que no valía la pena creer en algo que ni siquiera quienes lo predicaban parecían practicar. Fue entonces cuando decidí crear mi propia forma de entender la vida, mi propia religión. Y esa religión, para mí, se llama ser buena persona. Una religión que no te castiga, que no necesitas seguir por miedo, sino que se basa en aprender de uno mismo, en aceptar los errores y en elegir cada día hacerlo mejor. You're my brother. I don't know. Investigando para este video, descubrí que, sin saberlo, mi idea se parecía mucho a filosofías antiguas. Por ejemplo, el taoísmo, originado en China, más que una religión, es una filosofía que habla de fluir con la naturaleza y actuar con sencillez y bondad. Según el taoísmo, todo en la vida tiene un orden natural y la sabiduría consiste en aprender a fluir con él para encontrar paz. O el budismo, nacido en la India, una enseñanza que busca la liberación del sufrimiento humano, eliminando la codicia, el odio y la ignorancia. En el budismo se propone un camino con 8 pasos, y entre los más importantes están accionar, pensar y hablar de la manera correcta. Sin embargo, aunque me inspiran, también descubrí que estas filosofías y religiones tienen prácticas y añadidos con los que no me identifico del todo. Y fue entonces cuando llegó a mí un videojuego que reforzó mi forma de pensar. Un juego que muchos ya conocen, Red Dead Redemption 2. Un título que se convirtió en un referente dentro del mundo de los videojuegos, porque ningún otro ha logrado igualar lo que transmite. Y para mi sorpresa, este juego me destruyó. Me recordó por qué cada día elijo ser buena persona. Arthur Morgan, su protagonista, tiene 2 caminos posibles, el bueno o el malo. Y el destino de Arthur depende de una barra de honor. Sube cuando haces buenas acciones y baja cuando eliges lo contrario. Muchos de nosotros llevamos a Arthur por el buen camino, porque de alguna manera el juego logra que te veas reflejado en él. En sus decisiones, en sus luchas internas, terminas viendo también las tuyas. A lo largo de la historia nos damos cuenta de que Arthur Morgan, a pesar de ser un forajido y cometer crímenes, es una persona tan humana como cualquiera de nosotros. Sufre en silencio cuando está cerca de la mujer que ama, se enfurece cuando tocan a los suyos y guarda sus emociones para no lastimar a los demás.
Dentro de él hay una bondad contenida, una versión suya que lucha por salir, pero que se reprime por el mundo en el que vive. Recuerdo haber sentido eso por primera vez cuando Mary le envía la carta pidiéndole ayuda porque su hermano había huido. Aunque somos nosotros quienes decidimos si Arthur va o no, en cuanto él llega, el juego deja claro que esa elección ya estaba tomada en su corazón. Nunca lo vimos comportarse así con otra mujer. Y cuando Mary le pide ayuda, Arthur simplemente no puede negarse, porque sin importar lo que haya pasado entre ellos, él sabe que haría cualquier cosa por ella. Ahí entendí que Arthur no es solo un pistolero, es una persona que se rige por sus sentimientos. La historia nos muestra también cómo la banda de Dutch Van der Linde comenzó como una especie de Robin Hood. Robaban a los ricos para ayudar a los necesitados, y en medio de esa idea romántica de justicia, un Arthur joven encontró su lugar en el mundo. Eso nos deja ver que, en el fondo, su visión de la vida nunca fue del todo mala. Aunque sus métodos fueran cuestionables, había una intención de fondo: ayudar. Y quizás por eso, a lo largo de la historia, podemos ver su evolución, o mejor dicho, su redención. Durante todo el juego hay violencia, una violencia desmedida, brutal, a veces incluso absurda, y más de una vez me pregunté, ¿para qué tanta sangre? ¿Cuál es el propósito real de todo esto? Un ejemplo claro es cuando Arthur es infectado con tuberculosis. Esa tragedia pudo haberse evitado si, desde el principio, hubiera existido una elección más ética. Y aunque sabemos que eran otros tiempos, la historia termina dándonos la razón. Siempre hay una opción. Cuando era niño, mis hermanos me decían algo que tal vez muchos hemos escuchado: si alguien te golpea, devuélveselo y más fuerte. Pero curiosamente nunca me he peleado con nadie. Cualquiera pensaría que crecer con esa idea te haría una persona violenta y temperamental, pero yo siempre preferí el camino de la diplomacia, porque con el tiempo entendí que la violencia nunca es la solución. La violencia solo genera más violencia, crea enemigos imaginarios y abre un ciclo eterno de odio, de egos enfrentados, de heridas que nunca cierran. Y no solo lo pienso yo, obras como Vinland Saga expresan la misma idea con una frase tan simple como poderosa: no tienes enemigos. No es solo una invitación a no pelear, es un recordatorio de que no tenemos por qué crear conflictos donde no los hay, que siempre hay otra opción y que elegir la paz, por más difícil que parezca, también es un acto de valentía. La familia de Thomas Downes, el hombre que infecta a Arthur, es el ejemplo perfecto de lo que significa elegir el bien. Podrían haber buscado venganza, podrían haber odiado a Arthur con toda el alma, pero no lo hicieron. En cambio, la viuda decidió seguir adelante con su hijo, una nueva vida lejos del rencor. Como ella misma dice, siempre hay una alternativa. Y mientras más enfermo vemos a Arthur, más entendemos lo que realmente significa ser una buena persona. No por obligación ni por miedo al castigo, sino por elección. Do not look back. Arthur nunca fue religioso, pero eligió cambiar, eligió ayudar, eligió hacer lo correcto. Con la hermana en la estación es, para mí, uno de los momentos más humanos que existen en un videojuego. Tengo que admitirlo, esa escena me destruyó. Ver a un hombre que vivía cada día al borde de la muerte confesar, con voz quebrada: I'm afraid. No miedo a morir, sino miedo a no haber vivido de la manera correcta. Y lo hermoso es que para la hermana,
Arthur ya es una buena persona, aunque él no pueda verlo, porque ser bueno no es equivocarse. Es reconocer que todavía hay tiempo para hacer las cosas mejor. Arthur ayuda a esa familia no para limpiar su conciencia, sino porque siente que tiene una deuda moral, una necesidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y ese es el punto más puro de la redención, hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Vivimos en una época donde es fácil pensar solo en uno mismo, en cómo aprovechar cada oportunidad, en cómo salir ganando. Y en ese proceso olvidamos algo esencial, cómo hacemos sentir a los demás. Siento que no prestamos suficiente atención a las personas que nos rodean. A veces un simple gesto, una palabra o incluso el silencio pueden marcar la diferencia. Y tal vez los que están viendo este video ya sean buenas personas, pero como dice la hermana, tal vez no se conocen todavía. Todos cometemos errores y no importa cuántos sean, lo que importa es aprender de ellos, mirar la vida desde todos los puntos posibles y decidir conscientemente hacer del mundo un lugar un poco mejor. La vida está llena de dolor, de pérdidas, de sufrimiento. Justo por eso debemos aportar nuestro granito de arena. Por eso hago este video. Si al menos una persona cambia su forma de ver el mundo después de escucharlo, habrá valido la pena. Arthur conocía su destino, sabía que no podía cambiar su pasado, pero aún así decidió cambiar el futuro, el de los demás, el de John. Dar la vida por los demás es el acto de amor más grande que existe, y aunque Arthur nunca tuvo la vida que quiso, se aseguró de que alguien más pudiera vivirla. Al final se arriesgó a creer que el amor todavía existía. No mencioné muchos otros momentos, no porque no fueran importantes, sino porque quería que el mensaje se sintiera claro. Ser una buena persona es una elección diaria. Si este video te llegó, si algo de todo esto resonó contigo, entonces gracias, porque eso significa que todavía queda bondad en el mundo.